MLP Fanfic. Amor frío. La puerta de aquella empalagosa tienda se había abierto de golpe, gracias a la luz solo se podía ver la sombra del recién llegado Ponji. Justo en ese momento regresó Pinkie Pie con un enorme, y muy cursi, pastel del mismo color que ella. Cuando Pinkie miró al recién llegado, la tranquilidad llegó a su fin. ¡Wow! Bienvenido de vuelta, Den. Yahoy. El asombroso rey de las expediciones llegó. ¿Qué Ponji está listo para una de mis asombrosas historias? No sean tímidos, levántense a alabarme. Pero qué Pegaso tan arrogante y escandaloso, y lo peor era que la Pony Rosa le seguía la corriente a ese paso. Ninguno de los dos se iba a callar pronto. Permanecí lo más tranquila posible, mi rostro seguía inexpresable. Por otra parte, Twilight Sparkle reía nerviosamente, al parecer ella sabía qué pasaba. Tanto Pinkie Pie como el Pegaso recién llegado seguían armando un escándalo y danzando por todo el lugar. Mientras no me molestaran me podría importar menos, de hecho no me importa lo que hagan. Todo estaba tranquilo, es un decir, cuando sentí un golpe en mi espalda provocando que escupiera toda la malteada. Volteé con los ojos en blanco por la furia, para encontrarme con una bobalicona sonrisa. Jaja. En todos mis viajes jamás había visto un pony tan extraño como tú. Y eso que he viajado por toda Equestria. Me gustas. Pony idiota, ¿tenía idea con quién se estaba metiendo? Claro que no, si lo tuviera no sería un idiota. Con mi casco limpié el resto de malteada de mi boca antes de darle un certero golpe en una de sus mejillas. Voló un par de metros antes de chocar con la pared. Los demás ponis me veían horrorizados. La arrogante Celestia pudo quitarme mis poderes pero no mi fuerza. Me levanté y caminé a la entrada cuando volví a escuchar esa risa fastidiosa. Uhu. Hace años no me golpeaban así. Tienes un muy buen casco, preciosa, no te quisiera ver enojada, jajajajaja. Si tenía razón, es un maldito idiota desquiciado. Lo vi como se levantaba como si nada mientras con sus alas se sacudía el escombro. Lo golpearía de nuevo, no hay duda, esta vez sería su fin, aunque la primera vez lo hice con esa intención. Avance decidida, él solo me seguía viendo y con esa sonrisa de tonto que traía solo me enojaba más, porque me sonreía tanto si lo iba a asesinar. Conclusión idiota, antes de cometer homicidio a casco limpio, Twilight llamó mi atención. Noru, ¿no sería mejor ir a ver a tu hermano? Vamos. Esa Pony parece leerme como uno de los montones de libros que tiene a su alcance. Puede que exagere, pero no parece tan tonta como lo aparenta. Me di media vuelta y salimos de aquel meloso lugar, pero antes de alejarnos oí como alguien nos gritaba desde la entrada de dicho lugar. Así que te llamas Noru. Qué alegría conocerte, más tarde te buscaré. Me agradas. Tal vez te cuente una de mis fantásticas historias. Solo me limite a rodar los ojos. ¿Qué le pasa a ese remedo de potro? ¿Lo habrán tirado de cabeza cuando nació? Lo más seguro. Twilight me miraba sonriente. ¿En qué momento se sintió con confianza? ¿Acaso quiere que la golpee a ella también? Dime por qué me sonríes o te arranco esa cosa que llamas cuerno. Jeje, no te enfades, Noru, creo que le gustarte a ese Pegaso. ¿Qué clase de babosadas estaba pensando esa tonta? ¿Cómo puede decir algo así? La atracción es solo una excusa barata para revolcarse con alguien. No tenía ganas de hablar, nunca las tengo, con ella sobre algo tan absurdo como eso. El resto del camino fue silencioso. Al llegar a nuestro destino casi se me cae la mandíbula de lo que veía. Is de verdad estaba trabajando. Cuando me vio solo me mostró la lengua, típico de críos, y voló para encontrarse con nosotras. Pensé que no vendrías a verme. Me retrasé. Nos quedamos en silencio, solo nos mirábamos fijamente. Me voy. Te llevaré tarta de manzana más tarde. No me interesa. Y con eso di vuelta en dirección a la biblioteca. Árbol. Una vez más Twilight tenía esa mirada de no tener idea de lo que acababa de pasar. Suspiré resignada y por una vez le expliqué lo que pasaba. Qué molesto. No somos buenos conversando, con ver que estamos bien es suficiente. Oh, ya entiendo, quieres mucho a tu hermano por lo que veo. Él es menor que tú, ¿verdad? Se parecen mucho en los ojos. Ay, disculpa, hablo mucho, creo que te molesta eso. Está bien. Si era una parlanchina sin remedio, y muchas cosas que decía no me importaban en lo más mínimo, pero aún así estaba bien ya que alguna vez quise a alguien con quien conversar, bueno, escuchar, supongo que hablar un poco más no me matará, eso espero. Es mi medio hermano. ¿Ah? Nuestro padre era muy promiscuo aunque solo se casó 2 veces. Bueno, eso yo. Ya llegamos. Nos detuvimos frente al árbol biblioteca, todo estaba sospechosamente en silencio, algo no estaba bien, aunque dudo que exista algo más peligroso que yo en ese pueblo. Twilight me empezaba a ver preocupada. Qué molesto, decidí dejar de estar paranoica y me dispuse a entrar al lugar.
Dentro de la biblioteca árbol todo estaba oscuro, en total silencio, no se oía ni al mimado asistente de Twilight. Esta se colocó al lado mío y con la cara de preocupación me vio y dijo: lo había olvidado por completo, no te enojes por lo que va a pasar. ¿Lo que va a pasar? Las luces se prendieron al instante, dejando ver a todo Ponyville dentro del lugar, que estaba decorado al más puro estilo de una fiesta de cumpleaños, para un potro de 6 años, todos traían gorros, serpentinas y demás chucherías. Sorpresa. Yo traía la crin y la cola erizada, jamás en la vida alguien me había sorprendido, porque nadie se atrevía por las consecuencias. Pinkie Pie se me iba acercando dando pequeños saltos. Sorprendida, ¿verdad? Sabía que te sorprenderías, me gusta dar sorpresas y qué mejor que una fiesta sorpresa, porque eres nueva en Ponyville y siempre hago una fiesta sorpresa a los nuevos de Ponyville. Puedes comer pastel, hay mucho pastel y ponche y globos y música. Y continuó hablando sin parar por no sé cuánto tiempo, no importa a dónde iba me seguía y continuaba moviendo su boca a 1000 por hora y para mejorar Twilight se había ido a hablar, chismear, con otras Ponys de ahí, parecían ser sus amigas. Yo no sé de eso, me estaba quedando sorda debido a la voz de Pinkie, ya no aguanté más y fui a donde se encontraba la Pony morada con las otras. ¿Dónde está mi habitación? ¿Por qué? No me hagas repetirlo. Pasando la puerta, sube unas pequeñas escaleras, ahí hay 2 camas, la de estrellas es la mía, la de copos de nieve la tuya. No dije nada más y me dirigí a donde me había señalado la unicornio, ya estaba harta de tanto barullo, solo quería estar sola, esa fiesta no me había sentado bien. No es que me enfermara, por poco sí, era algo más ver tantos Ponys reunidos y alegres me hacía sentir rara, además de que trataran de conversar conmigo, como si Pinkie no fuera suficiente, ¿que acaso no me temían? Era evidente que no, que tenía ese aburrido lugar que provocaba esa reacción amistosa en todos los Ponys. Lo peor de todo era que Is parecía estar contagiándose de eso, el que estuviera trabajando no era buena señal. Como había dicho la unicornio, encontré 2 camas, y me acomodé en la que me había asignado, puse una almohada sobre mi cabeza y me quedé en silencio, oyendo el barullo de la fiesta que aún seguía, y no daba señales de acabar pronto. Suspiré resignada, empezaba a creer que ese lugar no era tan bueno como creía, volvía a los Ponys amistosos y raros. Ahora solo quería recuperar mis poderes para irme de ese apestoso lugar y buscar un nuevo reino helado donde cuidaría de Is. Creo que debería irme de aquí cuanto antes. Si te vas te perderás de mis increíbles aventuras, protagonizadas por mi fantástica persona, claro. ¿Pero qué demonios? ¿En qué momento entró ese molesto Pegaso aquí? Jamás lo escuché, la puerta no se abrió, solo queda. Maldito desgraciado había entrado por la ventana. ¿Cuál era su problema conmigo? Te dije que te buscaría más tarde, ¿acaso? Inserte aquí cara de cachorro regañado, ¿lo olvidaste? No me olvide. Aunque lo hubiera deseado. Qué ruidoso eres. ¿Por qué estás aquí sola si la fiesta está allá? Quiero estar sola. Entonces te haré compañía. Dicho eso saltó a la cama y se acostó a mi lado. ¿Qué pasa contigo? Largo de aquí. Lo empujé fuera de la cama con fuerza, a ver si entendía el mensaje de que se largara. Pero para mi sorpresa, y mi disgusto, se levantó y desde la orilla de la cama me vio con esa tonta sonrisa. Jajaja. Eres muy enérgica. Creo que ya es hora que nos presentemos bien, me llamo Denmaku pero todos me dicen Den, aunque tú linda dime como quieras. Idiota. Jajaja, sí que eres muy graciosa. Bueno, ¿me dirás bien tu nombre? Otra vez puso esa carita suplicante, ya no aguantaba las ganas por romperle la cara, pero para ese entonces ya me sentía muy cansada. Norue, contesté secamente. Noru. Me gusta. La noche aún es joven y como no quieres estar en la fiesta, entonces te alegraré la noche con mi bella presencia y mis fantásticas historias. Saltó de nuevo a la cama, yo pretendía de nuevo sacarlo con una patada, pero en eso él tomó la manta con su hocico y me arropó. ¿Qué fue eso? Cuando me recuperé de la sorpresa, ya se encontraba hablando sin parar, ciertamente era un Pony molesto y muy idiota, pero no parecía tan malo, creo. Lo dejé contar su ridícula historia, de la cual no puse nada de intención, no paró de hablar en toda la noche, lo más raro era que no dejaba de mirarme y sonreír. Después de algunas horas me estaba quedando dormida, no quería hacerlo pues él aún seguía a mi lado y no me daba confianza, en ningún momento me la dio. Cuando Den estaba contando su 10ª historia caí rendida, mis ojos se cerraron. Sentí el movimiento en la cama, de alguien levantándose, luego algo raro en mi mejillas y después de eso silencio total, por fin.
A la mañana siguiente entre sueños sentí el aroma de algo que hace años no percibía, el olor a panqueques recién hechos, desperté apresurada, vi hacia la cama de Dwilit, de hecho ella también se estaba levantando. Oh, buen día Norm, ¿estás mejor hoy? Eso creo que pasó anoche. Oh. Si la fiesta se puso muy animada, Pinkie y mi otra amiga Rainbow Dash hicieron competencia de beber más ponche, luego Vinil puso más música, qué bueno que no te molestó el ruido. Estaba distraída. Ah. Sí es verdad. Ah. Cuando ya todos se estaban retirando me encontré con Denmaku, me comentó que te acabas de dormir y que cuidara de ti. ¿Qué? Ay, me pidió que te dijera que en la tarde vendría a buscarte. Por mí que se caiga a un pozo y se lo chupe la Pongi del aro. Jejejeje, te dije que le habías agradado. No me interesa. Me levanté de un salto de la cama y cepillé mi crin, luego de ponerme aquel broche que me heredó mi madre muerta bajé las escaleras para hallar de nuevo ese olor de panqueques. Oh, buenos días Dwilit. Buen día Norm. Les hice el desayuno. No esperaba menos de mi asistente número 1, pruébalos Norm, te gustarán. Ya que, los probé, no estaban mal, si estaban comibles, supongo que podría relajarme un poco en ese lugar por algún tiempo, siempre y cuando no me encontrara con más fiestas o sorpresas indeseadas, como el Pegaso idiota. Luego del desayuno acompañé a Dwilit a visitar a sus otras amigas, me rogó hacerlo, me dijo que al final visitaríamos a su amiga Applejack para ver cómo le iba a Is. Caminamos un rato por el pueblo hasta llegar a otro lugar igual de aparatoso que la tienda de Pinkie Pie, debía ser otra broma, tenía forma de carrusel pero exageradamente cursi. Dwilit tocó la puerta un par de veces y de ella salió una Pongi blanca de crin morada, si mal no recuerdo fue una con las que estaba hablando anoche en la fiesta. Oh Dwilit querida, qué bueno verte por aquí, ¿a qué se debe tu visita? Vine a presentarte a Norm, ella se estará quedando conmigo un tiempo por algunos sucesos extraños, jeje. Mucho gusto, mi nombre es Rarity. Pero pasen queridas, que llegaron justo a tiempo para ver mis nuevos modelos. Dentro del local había muchas telas, maniquís y vestidos muy adornados, exageradamente cursis, no sé por qué la unicornio me había llevado a ese lugar, de repente la Pongi blanca me detuvo y me empezó a mirar fijamente de arriba a abajo, luego empezó a rodearme, cuando paró sus ojos se abrieron más y chilló emocionada. Idea. Oh. Noru linda, tengo algo justo para ti. Rarity no estoy muy segura de que a Norm le guste ese estilo de prendas. Tonterías Dwilit, yo tuve una nueva visión y le haré un hermoso y único traje, al igual que ella. Sin perder tiempo, tampoco pidió permiso, empezó a tomar varias medidas por todo mi cuerpo, Dwilit me miraba suplicante como diciendo no le hagas nada, tal vez le haga caso, dije tal vez, de cierto modo tenía curiosidad por ver qué era lo que fabricaría esa Pongi. Después de un rato de ver cómo danzaban telas por todo el lugar, ya estaba aburrida, sin más de lo normal, la unicornio nos anunció que su creación estaba terminada. Está terminado querida, es un poco diferente a lo que hago, pero sin duda estarás satisfecha porque yo lo estoy. Empujada, literalmente, por Dwilit entré a un vestidor, aunque estaba en desacuerdo con ponerme aquello, pero ¿qué daño podría hacer? De hecho hasta tendría una excusa para destruirlo ante sus ojos si resultaba no gustarme, era seguro, eso sería divertido. Salí del vestidor, aún no me había admirado, pero por las miradas de alegría de las otras dos no podía ser bueno, subí a una pequeña tarima que estaba en medio del lugar y Rarity me acercó un enorme espejo de cuerpo entero, casi me caigo por lo que vi. Traía puesto una especie de blusa de estilo de marinero de color azul oscuro con unas mangas largas en mis patas traseras, traía puestos una especie de botines negros y sobre mi cabeza una delicada boina también azul, me veía bien, me veía linda, oh fuck que cursi. Fiu fiu. No la envuelvan, me la llevo así. Volteé frenéticamente hacia donde habían venido aquellas palabras, se oyó un rugido de fondo cuando lo hice, mis ojos se pusieron blancos de furia cuando vi que en la ventana estaba ese idiota de Den. Tomé uno de los maniquís y se lo arrojé con fuerza, con algo de suerte le habría hecho daño, cuando se abrió la puerta de la entrada principal y ahí estaba de nuevo él, sobándose como si el golpe no hubiera dolido tanto como aparentó. Jaja, oye Rarity, creo que Noru te dejo sin uno de tus maniquís, pero no te enojes con ella, yo lo pagaré. No te preocupes por eso darling, ¿estás bien? Mejor que nunca. ¿Qué diablos haces aquí Den? Noru, hola. Oh, que no es obvio, supe que estabas aquí y vine a verte, ¿qué Dwilit no te dio mi recado? Eso no me interesa, ya vete largando. Eres muy graciosa Noru. Antes de poder contestarle con más palabras de odio, ya tenía a ese molesto Pegaso pegado a mí de un modo muy raro. ¿Qué haces?
¿Que jamás te han dado un abrazo? Bueno, entonces tendré que darte muchos. Lo empujé para separarnos de una vez por todas, esa cosa abrazo me hacía sentir inquieta. Jeje. Siento decirte eso, Noru, pero me tengo que retirar. Te estás tardando. Pero no te preocupes, regresaré al atardecer. No regreses nunca. Así que te espero al atardecer con ese bonito traje para tomar una merienda. Te la puedes meter por él. No pude terminar la frase porque había puesto sus asquerosos labios en mi mejilla y había salido volando como rayo. Ese atardecer me encargaría de arrancarle los labios para que jamás se atreva a hacerlo de nuevo. Lo raro fue que tuve la idea de que ya lo había sentido antes. Vaya, eso fue interesante, comentó Rarity mientras recogía algunas telas que habían quedado. Mientras Duilig trataba de aguantarse la risa, sabía que le podía costar la vida si lo hacía. Y dime, querida, ¿qué te pareció el traje? Me lo quedo. Me da mucho gusto oírlo, te dije que sabía lo que hacía. Quiero otro. Para mi hermano. Oh. ¿Tienes un hermano? ¿Por qué no lo dijiste antes? Tráelo cuando puedas, también le haré algo maravilloso a él. Vámonos, Duilig, te estoy cansada. Oh sí, y nos vemos, Rarity, gracias por todo, nos vemos luego. Vayan con cuidado y regresen cuando quieran. Caminamos un rato por el centro de Ponyville, no me estaba sintiendo bien, esos 2 últimos días habían sido los más raros de mi existencia y con la aparición de ese tonto de Den las cosas se pusieron aún peor. ¿Qué es lo que tramaba ese bobalicón? Noru, ¿te sientes bien? ¿Por qué lo preguntas? Bueno, no has mirado con desprecio a nadie desde que salimos de la tienda de Rarity y estás más callada de lo habitual, con un silencio raro. Supongo que estoy un tanto inquieta. Obvio, no le diría la verdadera razón. Creo que tengo la solución a eso, vamos donde mi amiga Fluttershy, ella hace un delicioso té de hierbas y seguro con eso te relajas. Sé que es mucho pedir, pero si hay algo que quieras hablar no dudes en decírmelo. Vamos a donde tu amiga esa, lo segundo no me interesa. Jeje, sabía que dirías eso, bueno vamos, sígueme. Y así partimos a casa de la mencionada Fluttershy. Aún no confío del todo en Duilig, pero ¿a quién más podría preguntarle acerca de lo que me pasa? Supongo que tendré que dejar mi orgullo de lado y hablar con ella de cosas de chicas. Vomitaré después de haber dicho eso. Continuará. Los que vieron la película de Aro entenderán a lo que me refería. Y aquí terminamos otro capítulo. La verdad me gustó mucho escribir este, como sea no olviden dejar reviews. Nos vemos a la siguiente. Ciao.